¿Qué tal? Buenos días. Quería platicar antes de la cirugía. El día de hoy vamos a tener dos cirugías de miomas, pero esta pacientita me llamó desde Puerto Vallarta por vía Zoom, le hice la consulta. Es una paciente que tiene ya un diagnóstico de hace 3-4 años de miomatosis de grandes elementos y por, obviamente, el temor de la cirugía, le habían dicho que le iban a quitar el útero, pues estaba postergando la cirugía. Es bien importante mostrarles aquí en el ultrasonido. Vean este tumor. Se ve muy bien delimitado con un ultrasonido vaginal. ¿Cómo sabemos que el ultrasonido es vaginal? Vean este pequeño semicírculo, se ve más pequeño que cuando se hace abdominal. Ahorita mostraré uno abdominal, pero este tumor mide 5 por 64, o sea, más o menos 5 centímetros a 6, y es un tumor de grandes elementos, pero que está acompañado con otro más, que es este de acá. Este tumorcito mide 72 por 76, o sea, 7 centímetros. Prácticamente está montado uno sobre el otro. Es un tumor subseroso. Recuerden que los subserosos tienen una gran ventaja, que el subseroso es un tumor que está por afuera de la musculatura, como si fuera un champiñón, pero en ocasiones su base es muy gruesa. Y el principal problema de estos miomas es que si los dejamos pasar, tienden a crecer en dimensiones muy grandes porque no tienen, digamos, la compresión de la musculatura del útero, y entonces se van desplazando hacia la cavidad abdominal, hacia arriba, y son tumores como los que hemos mostrado de 2 kilos, 3 o 4. Ella, afortunadamente, aunque son dos tumores grandes, están fuera del útero. Aún así, su problema principal eran las hemorragias. Esta paciente tiene sangrados constantes, tiene una anemia leve, y entonces por eso es que acudió con nosotros. El día de hoy la vamos a operar, mostraremos el video más adelante, pero sí quería mostrarles en previo cómo es que se ven inicialmente los miomas, cómo los medimos. Vean en una longitud desde la parte superior hasta inferior, que ya se mete a la cavidad, tiene una longitud de 12 centímetros. ¿Por qué? Porque aquí estoy abarcando los dos miomas subserosos, que son como champiñoncitos, pero están muy pegados uno del otro. Lo van a ver más importante en la cirugía, pero sí quería previamente decirles de esta paciente, 37 años, nunca se ha embarazado. Obviamente es muy poco el riesgo de quitar el útero, pero sí es importante vigilar la hemorragia en el transoperatorio. Buenas tardes, vamos a operar a la primera paciente que pusimos hace rato, que les comentaba, de 37 años, de Puerto Vallarta, con dos miomas subserosos. Ahorita se los vamos a mostrar para que los vean y después ya cuando hagamos la resección. Quería mostrarles, vean, ya morcelamos parte del mioma porque era un mioma demasiado grande. Lo morcelamos, logramos sacar lo que les decía, es un pediculado puro, pero es uno y el otro estaba acá como el hijo. Y este es el pedículo, mira, se ha torcido, muy fácil porque aquí vamos a dar unos puntos. Aquí está el útero. Miren, trompa izquierda, ligamento redondo derecho, ovario, acá tiene otro miomita subseroso, y allá tiene otro mioma subseroso ahí en el fondo. Es impresionante, ahorita les enseño. Trompa izquierda y ligamento redondo izquierdo. Ahorita vamos a terminar. Este viene casi. Miren, ya tenemos el otro mioma pediculado. En cara posterior está, pero ahí tiene otro mioma subseroso y luego tiene un mioma subseroso intramural allá abajo, ya casi en la región pues del sacro, uterosacro. Entonces es bien importante que a esta pacientita le quitemos esos porque es tendiente a hacer múltiples miomas y sobre todo subserosos. El problema de los subserosos, como decía, es que muchas veces no dan problemas y empiezan a crecer, y como tienen pedículos demasiado grandes vasculares, son miomas que a veces crecen a tamaños como los que hemos operado de 2 kilos, 3 kilos. Entonces ya vamos a terminar. Fue una cirugía relativamente fácil porque son subserosos, pero no dejan de ser cuidado para el pedículo vascular. Ya quitamos el mioma en cara posterior, pero qué bonita se ve su anatomía. El útero sigue siendo de un tamaño regular, normal. Este es un útero normal. La cara posterior, aquí le pusimos, aquí está el pediculado del lado posterior, lado derecho. Pero aquí está el ovario derecho. Mira qué bonito ovario tiene 37 años la paciente, ovario derecho. Ovario izquierdo, que así es como normalmente se colocan, recargándose sobre la cara posterior. Aquí está la trompa del lado derecho, el ligamento redondo, que es el que sostiene. Acá igual, ligamento redondo, la trompa, vean los grandes vasos uterinos. Pero ya terminamos, acá estaba el otro pediculado. La cirugía duró 1 hora, con miomas demasiado grandes, pero esta paciente tiene una reproducción o un futuro reproductivo muy bueno. Ahorita vamos a hablar de la segunda paciente. Esta pacientita es de Querétaro. De hecho, me contactó más o menos en el año pasado, noviembre o diciembre.
fue la primera consulta vía Zoom. Es una paciente que tiene mucho trabajo, tenía 39 años, ahorita ya tiene 40 años, tampoco se ha embarazado, pero ella igual tenía un problema de que empezaba a tener una tumoración abdominal, se le empezaba a notar, de hecho ya lo verán en la cirugía, tiene un abdomen como si fuera un embarazo de 24 semanas, se le nota bastante, muy cerca de la cicatriz umbilical. Ella tiene un mioma único intramural, a diferencia de la primera. Esta sí es un mioma de grandes dimensiones. Vean, 87%, o sea, mide 8 centímetros, un poquito más de 8,5, longitudinal mide 10 centímetros y además la patología de ovario. Acuérdense que hablamos de tumores benignos. Ella tiene un quiste endometriósico en el ovario izquierdo de 38 por 33, o sea, 3,5 centímetros, un poquito más grande que un limón tal vez. Entonces, eso le causa mucho dolor con los ciclos menstruales y en la etapa intermedia cuando está ovulando, porque la endometriosis hace múltiples adherencias. Entonces, lo que vamos a hacer con esta paciente es que primero vamos a quitar el mioma y después ya tendremos que ir al ovario para también resecar, pero solo el quiste. Recordar que los quistes endometriósicos son benignos, no hay una probabilidad o es muy baja de malignidad, entonces hay que quitar, solo resecar ese tumor, dejar lo que se pueda de ese ovario porque ya tiene 40 años la paciente. Y quería mostrarles, vean, en transversal mide 118, o sea, casi 12 centímetros. Es un tumor muy grande intramural, donde su riesgo principal obviamente es el sangrado, y la idea es no quitar el útero porque ella no ha tenido, ninguna de las dos pacientes se han podido embarazar. Ya vamos a empezar la segunda cirugía. Esta pacientita viene de Querétaro. Quería mostrarles antes de empezar, vean hasta dónde está la cicatriz. Es un tumor más o menos del tamaño de un melón, intramural único. Lo platicamos, ella tampoco tiene hijos, tiene 40 añitos y además tiene un quiste endometriósico, que eso acuérdense de la plática de tumores benignos de ovario, ahorita lo vamos a mostrar. El quiste endometriósico es de los principales, ese, el teratoma y el quiste simple son los tres tumores benignos o quistes de ovario que no necesitan a veces quitar el ovario, solo hacer una resección o una exéresis del quiste. Vamos a empezar. Aquí está, este es un mioma pequeño subseroso, pero todo lo que vemos aquí atrás es el mioma realmente, es un mioma demasiado grande. Vamos a empezar a infiltrarlo. Obviamente tiene que ser morcelado porque hicimos una incisión demasiado estética y pequeña, pero les vamos a ir mostrando la cirugía después. Vean un poquito, esta es la musculatura del útero, todo este es el mioma. Obviamente lo morcelamos, allá está el otro pedazo, ahorita los enseñaré, pero ya estamos en la parte final, que es donde están los vasos sanguíneos, hay que tener mucho cuidado. Esta es la trompa del lado derecho. Recuerden que decíamos que tenía un quiste endometriósico aparentemente, pero vean este pedazo de trompa. Lo que tiene ella es un episalpinx o piosalpinx. Se ve inflamada completamente. Pásame lo que biopsiamos. Le tomamos una punción del ovario porque el ovario está completamente adherido al colon. No nos vamos a meter ahí, pero vean, es un absceso. Esto es pus. Hay que mandarlo a analizar. Pero ella tenía, les había dicho que se animó a operar cuando empezó con mucho dolor abdominal. Entonces tiene una adherencia ahí a nivel de la trompa, con el ovario, está sepultado en la cara posterior y acá está el intestino. No nos vamos a meter ahí porque recuerden que lo primero es no dañar. Obviamente vamos a quitar esa trompa porque ya no es funcional y tiene 40 años. Estamos teniendo muy buena respuesta a las consultas por vía Skype o Zoom, por internet, sin que tengan que venir. Recuerden que muchas veces pedimos una tomografía y después la cirugía se puede programar muy fácil. Lo más importante es ver que no tengamos una anemia, el tamaño de esos miomas, la localización, pero en posterior les mostraré un video de cómo esquematizarles por qué es importante un tumor de medianos elementos o de grandes y no dejar pasar el tiempo. Es mejor acudir con el doctor, con el especialista y valorar si es importante hacer la cirugía o visualizar durante el periodo corto de tiempo de 1 año o 2 si ese mioma no crece.